Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos al Ministerio de Cristo para el Mundo. Welcome to Ministry of Christ to the World. A nombre de nuestro Señor Jesucristo, In the name of our Lord Jesus Christ, que es el que hace posibles estas reuniones, who makes these reunions possible, le damos la más cordial de las bienvenidas. we cordially invite you. En estas semanas In these weeks, hemos weeks, estado tocando temas we've been talking about things pues un poco que ya no se tocaban, that people don't really talk about now, como por ejemplo lo que era la muerte, like death, lo que es el infierno, hell, lo que es el lago de fuego. lake of fire, Y vamos a seguir así con el abismo, and we're gonna keep talking about the abyss. con las prisiones donde están los ángeles caídos, For example, the prisons where the fallen angels are held, porque la palabra de Dios dice que en los postreros tiempos, because the Word of God says that in the end of times, dice que los entendidos that the ones who understand lo iban a entender todo. will understand everything. Entonces nosotros a través de la palabra de Dios vemos So through the Word of God we see que Dios nos está preparando that God is preparing us para la vida venidera. for the life that that's waiting for us to come. Porque cuando pasamos de esta tierra, cuando morimos, Because when we die, pues no desaparecemos. we don't disappear. La palabra de Dios nos deja pues muchos registros The Word of God leaves a lot of que registers tampoco estamos dormidos. that also points out that we don't sleep. Porque Pablo dice que él fue al tercer cielo, Because Paul said he went to the third heaven, donde vio cosas inefables, where he saw things that were unexplainable, que no le es dado al hombre decirlo. that it's not permitted to for man La to palabra inefable say the word unexplainable. quiere decir que es algo que tan hermoso, Refers to something so beautiful de un lado espiritual, del lado espiritual, on the spiritual form que no hay palabras para decirlo. that there's no way to describe it. Porque Pablo en su tiempo, Because Paul in his time, pues no existían, por ejemplo, ¿verdad? Lo que son las puertas que se abren solas, they didn't have automatic doors las escaleras que probablemente son eléctricas. or escalators. Solamente él vio, bueno, en su tiempo solamente había caballos, In his time, there were just horses. y nosotros vemos que la tecnología avanzó mucho. And we see that since his time, technology has advanced tremendously. Pero lo que Pablo dice es que son cosas tan hermosas que no tenía explicación. Él, But Paul does say that there were things that were so beautiful that he couldn't explain. y ese mundo nos espera. And that world is waiting on for us. Así como probablemente te espera en algún lugar alguien, Just like someone's waiting for you somewhere, de la misma manera nosotros, alguien nos espera. that same way someone else is waiting for us up there. Y el apóstol Juan fue llevado a la Nueva Jerusalén. And the Apostle John was taken to the New Jerusalem. Y ahí vemos que tanto Pablo como el apóstol Juan no dijeron que estaban dormidos. And we see, like Paul, John didn't say that he was asleep or anything. De hecho, hay una gran movilización In fact, there's great mobilization en el ámbito espiritual, en el mundo espiritual, in the spiritual world, el lado espiritual, on the spiritual como side, lo queramos, ¿verdad?, entender. like we understand. Porque la palabra de Dios nos dice que todo lo que nosotros vemos Because the Word of God tells us that everything we see, fue hecho de lo que no vemos. it was made of what we cannot see. Entonces nosotros vemos en el libro de Job, So we see in the book of Job, vemos cómo la corte de Dios how the court of God, pues se llevaba a cabo. they was taking place, Y cuando vino Satanás and when Satan came delante de Dios, before God, también cuando Satanás le presentó a Dios al sacerdote Josué, and when Satan presented the priest Joseph to God, no creo que era algo así como nos lo imaginamos o como las cortes terrenales. don't think it's like what we know like a court here on earth. No, allá había seres poderosos, No, there were powerful beings up así there. como los guardias, ¿verdad? Cuando tú te presentas a una corte, Like when you present yourself to a court, you know how there's guards, hay guardias en la puerta, guardias aquí, guardias acá, ahí está el jurado. there's guards here, guards over here, there's a jury. De la misma manera, Job nos revela eso. The same way John reveals that to La us. palabra de Dios nos revela cómo es esa corte. It reveals to us how that court is. Y hay seres poderosos, mucho más poderosos que nosotros. And there are more powerful beings here with us. Entonces Dios nos abre los ojos So God opens our eyes
things al mundo espiritual. to the spiritual world. Nos habla también, ¿verdad? Nos habla el Señor Jesucristo en las parábolas. The Lord Jesus Christ tells us in the parables Nos habla del lugar de los demonios. about the demons, Nos habla de dónde hay 4 ángeles perversos about where the 4 perverse angels are que están en el río Tigris, that are in en el the río south, Éufrates, perdón, that are in the Euphrates River. y están siendo reservados, están ahí capturados They're captured, they're being held there, para que un día sean soltados nuevamente. so that one day they can be released again. Entonces nosotros vemos el mundo espiritual a través de la palabra de Dios. So we see the spiritual world through the Word of God. También nosotros vemos que en el libro de Pedro cómo Dios encerró a un cierto grupo de ángeles. We also see in the book of Peter how he enclosed a group of angels. Esos no fueron los que pecaron con Satanás. They were not the ones who sinned with Satan. Esos fueron los que descendieron They were the ones that descended cuando la Biblia dice que vieron que las hijas de los hombres, que las hijas de los hombres when they saw that the daughters of men eran hermosas. were beautiful. Y nosotros vemos, ¿verdad?, en el tiempo de Enoch, And we see that in the time of Enoch, cómo aquí pues descendieron. how they descended here. Y nos dice en el capítulo 6 que había gigantes. And it tells us in chapter 6 that there were giants there. Algunos dicen que probablemente eran hijos de, por ejemplo, de Sed, Some say that they were probably children of Seth, porque ahí usa la palabra hijos de Dios, because it describes them as sons of God. pero la palabra hijos de Dios no se utiliza hasta el Nuevo Testamento para referirse a nosotros los humanos. But when the Bible uses that phrase, sons of God, it doesn't use it to refer us until the New Testament. Y nosotros vemos que dice que de alguna manera, ¿verdad?, se procrearon. And in some way they were able to reproduce. En el libro de Judas In the book of Jude, nos dice, ¿verdad?, que dejaron su morada. it tells us that they left their realm. O sea, ellos tenían un lugar específico que Dios les dijo, tú te me quedas aquí a cuidar. So they had God had appointed each one a specific place that they could not leave from. Y la Biblia dice que ellos dejaron eso y se metieron con las hijas de los hombres, And the Bible says that they didn't care about that, so they decided to go after the women. haciendo una raza híbrida. And they did a hybrid race. Y nosotros vemos que habla de gigantes. And we see that it talks about giants. Cualquiera diría, bueno, pues a lo mejor eran los inteligentes, los sabios. And one would think that they were the intelligent ones, the wise ones De aquel tiempo. of those times. Pero nosotros, si seguimos leyendo la palabra de Dios, But if we keep reading the Word of God, nosotros vemos que habla de Anac, we see that it talks about Anak, un gigante que medía como 5 o 6 metros. a giant he was a very tall man. Que la cama de él dice, ¿verdad?, que estaba como de aquí hasta la puerta. That his bed was as long as up here to the door. Y en otro libro también nos dice que había una raza que parecían cedros tan altos. And then there was another race that was also very ginormous people. Entonces nosotros vemos que la misma palabra de Dios nos dice que había gigantes. So see that the Word of God itself tells us that there were giants. Y que los procrearon fueron ángeles. And that the ones who made them were angels, you could say. El Señor Jesús en una de las parábolas nos habló del infierno. The Word of God, in one of his parables, he talks to us about hell. En el libro de Job nos habla del infierno, que es un lugar oscuro. In the book of Job, it tells us that hell is a very dark place. En el Nuevo Testamento nos habla del lago de fuego, In the New Testament, it talks to us about the lake of fire, donde la palabra de Dios dice que el fuego pues nunca se apaga. where it says that the fire never goes out. Y en el libro del Apocalipsis dice que fueron lanzados. And in the book of Revelation, it tells us that they were thrown. Y en algunos, en el Nuevo Testamento, cuando fueron llevados al infierno, And in the New Testament, when they were taken down, dice, ¿verdad?, que fueron llevados al infierno, a la oscuridad. it says that they were taken to darkness. Ahora, no porque diga que en el infierno no hay fuego, no quiere decir que no esté caliente. Now, just because there's no fire as we know, it doesn't mean it's not hot. ¿Por qué? Porque el núcleo de la Tierra está a la temperatura de caliente como el sol, la superficie. Because the nucleus of the sun, of the earth, is as hot as the surface of the sun. Entonces nosotros vemos que también había lugares ahí. So I see that there were places there. Cuando nosotros estuvimos viendo que descendieron los poderosos, When it says that the powerful ones descended, en el libro de Isaías, in the book of Isaiah, como por ejemplo cuando descendió Saddam Hussein, like when Saddam Hussein descended,
Cuando descendió Hitler, Adolfo Hitler, when Adolf Hitler descended, cuando descendió probablemente Alejandro Magno, when Alexander the Great descended, cuando probablemente descendió Ciro de Persia, or when maybe Cyrus of Persia descended, o el hijo de Nabucodonosor, or the king of Nebuchadnezzar, Belsasar, Belshazzar. la gente dijo, ¿verdad? Mira, ahí vienen los que nos tenían sometidos. Everyone was like, wow, the people that had us submitted are coming. Y decían, a ti te teníamos miedo, They were like, we're afraid of you, y ahora vienes a ser como uno de nosotros. but now you're like one of us here. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que temer no al que mata el cuerpo, That's why the Bible says we shouldn't fear the one who kills the body, sino al que tiene el poder de matar el cuerpo y el poder de lanzar nuestra alma al infierno. but the one who has the power to kill our body and send our soul down there. Y ese es Dios. And that's God. Es a él al que tenemos que tenerle un temor reverente. That's we have to have a fear, a sort of fear. Y ese temor reverente es como a la policía, And when it talks about fear, it's like the para no police, hacerla tan complicada. so we don't get too Tú complicated. ves a un policía, ¿verdad? Y le bajas el límite o cualquier cosa. You see a police officer, you automatically go slower. ¿Y a poco te da miedo el policía? And are you scared? Te va a dar miedo si haces algo que va en contra de la ley. No, you're not scared. You're just scared if you do something that goes against the law. Esa clase de temor es el de que Dios nos pide a nosotros. That's the type of fear that God asks of us. Entonces nosotros vemos también que estuvimos viendo, ¿verdad? Que descendían So we were seeing that they descended, los poderosos. the powerful ones descended, Y dice que salían and it says that they would go a recibirlos. to receive them. Fíjense nada más hasta dónde Dios nos lleva la palabra de Dios. Look how far that God takes us. Se hacen una imagen cómo ellos descendían de alguna manera y todo el infierno, ¿verdad? Los veía y decía, wow. You can sort of imagine them descending and everyone down there is just looking at them. Ya llegó Wow. Adolf Hitler. Adolf Hitler came. Estuvimos viendo qué clase de cuerpos tienen. We were also seeing what type of bodies they have down Son there. cuerpos de muertos. They're dead bodies, obviously. También nosotros estuvimos viendo, ¿verdad? Que el infierno lo menciona como un valle, We're seeing that it mentions hell, it refers to hell as a valley, pero como un valle oscuro, a dark valley. ¿verdad? Es un lugar que está en el centro de la tierra, solo Dios sabe cómo lo haya acomodado, It's in the center of the world, and we can only imagine how God fixed it down there. porque ahí también descendían en el Antiguo Testamento todos los salvados, Because the ones in the Old Testament, all the ones that were saved, they also descended down there, como Abel, like Abel, como el rey David, King David, como Abraham, Abraham. como pues sí, los que fueron salvos. Yeah, the ones that were saved. Ellos estaban esperando They were waiting que Cristo viniera a la tierra, for Christ to come to the earth, pagar el precio por nuestras deudas, pay the price for our debts, se lo pagara a Dios, pay it to God, porque fue a Dios al que ofendimos, because we offended God. no al diablo. We didn't offend Satan. No, el diablo no tiene nada que ver aquí. Satan has nothing to do here. Cristo le pagó la deuda al Padre, Christ came and paid the debt que to es the a él Father, mismo. which is himself. Entonces tienen tres dioses. Does it mean that we have three gods? Mira, si tú conoces a Dios, porque eso es lo que dicen los judíos. Look, this is what the Jews say. If you know God, Pero los judíos, bueno, yo no sé, ¿verdad? Pero si nosotros conociéramos a Dios, if we knew God, nosotros conoceríamos que Dios se puede hacer hasta en 100 personas we'd understand that He can bring Himself to 100 y people ser el mismo, and still be the ser same una one, persona. be one person, Porque Dios es omnipotente, because He's omnipotent, Dios es todopoderoso. all powerful. Yo, Me, con mi mente, with my con mi mind, cuerpo, my con mis body, capacidades, my capacities, solamente puedo estar aquí físicamente, I can only be here physically. pero no puedo estar en otro lugar físicamente. Physically, I can't be somewhere else. ¿Verdad? Pero a través de las redes pues llegamos a diferentes lugares. But there's social media, we can go anywhere now. Pero físicamente, But humanamente no puedo. humanly, I can't. Pero Dios que creó todas las cosas, But God who created everything, abarcó, ¿verdad? Tanto el lado espiritual He embarked the spiritual side como el lado físico. as well as the physical side. Entonces por eso nosotros tenemos que conocer a Dios. That's why we have to know God. Y ya, ¿verdad? Cuando nosotros vemos que dice que en el infierno había lugares, And when it tells us that there were places in que hell, era un valle oscuro, that it describes it as a dark valley, donde la Biblia dice que, pues, en el libro de Mateo, ¿verdad? Que hay diferentes lugares. and the Matthew it also tells us that there's different places
this. Y eso también lo vemos en el libro de Salmos 63. And we also see this in the book of Psalm chapter 73. Ahí nos dice que hay lugares. It tells us that there's places Salmo there. 63, capítulo 63, versículo 8 y 9. Psalm chapter 63, verse Vamos a 9. leerlo rapidito. Let us read it very quickly. Capítulo 83, perdón, 63, versículo 8 y 9. Verses 8 and 9. Porque cuando nosotros tenemos un concepto equivocado de las cosas bíblicas, Because when we have a mistaken concept about the things in the Bible, nosotros lo confundimos con algo abstracto, algo que probablemente puede ser, que no puede ser, algo que tal vez no existe. we start thinking, oh, what if it's like this, what if it's like that, what if it doesn't exist. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, So when we go to the Word of God, la palabra de Dios nos va a decir cómo está el lugar. the Word of God will tell us how that place is. Porque nosotros vemos que dice que es como un valle. Because we see that it describes it as a valley. Porque dice, ¿verdad? Donde el gusano no muere y la cama de gusanos y donde el gusano no muere. Or it tells us that it's a place where the worm never dies. Ese era un lugar, era un valle al que se refirió el Señor Jesucristo en esa parábola. The Word of God also in that one parable he referred to it as valley. Y lo dijo de esa manera. And he said it that way too. Porque ahí era donde llevaban todos los cuerpos. Because that's where they took all the bodies. Cuando morían, los tiraban, se puede decir que los tiraban a un basurero de humanos. When they died, people would just put him in a valley. Imagínense el aroma que olía. And imagine the aroma. Entonces Cristo comparaba el infierno más o menos con ese lugar para que nosotros tuviéramos una idea en la mente cómo estaba ese lugar. So God compared hell to that valley so we can sort of have an idea of what it was like. Un valle donde hay puros cadáveres. A valley where there's just a bunch of corpses. Entonces aquí dice, ¿verdad? Dice el 8 y 9, dice, está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido, pero los que para destrucción buscan mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. They scoff and speak with malice, with ignorance, with arrogance they threaten oppression, and their mouths lay claim to heaven, and their tongues take possession of the earth. O sea que no es un lugar donde están todos amontonados como un cuarto. So it's not a place where they're all just piled up there like a room. Y dice, ¿verdad? Que cuando descendían los poderosos decían, salían. And it says that whenever the powerful ones descended, they would go out Porque allá abajo hay lugares. because there are places there. No nos da más detalles. It doesn't give us any more details, Pero de igual manera ellos tienen conciencia. but in the same concept, they have a conscience Porque se acuerdan de quién era al que seguían. because they remember the people they followed. Este Nietzsche, The el filósofo, the philosopher, el que hizo lo de la psicología. the father of psychology. Y seguíamos a ese loco They were like, we followed that man. que está más loco que nosotros todos juntos. That is more crazy than all of us. Seguíamos a ese dictador, We followed that dictator, ¿verdad? Y le teníamos miedo a ese gente igual que nosotros. and we were afraid of him, but he's like us now. Entonces Dios nos abre el entendimiento So God opens our de understanding estas cosas. of these things. Y nosotros vemos, ¿verdad? Que de esa manera, pues también cuando la Biblia dice que ese lugar donde hay oscuridad And the Bible says that place of darkness, y donde dice que en el trono blanco, where it says that in the white throne, dice que el infierno it says that hell va a presentar a sus muertos will present their dead. y el abismo. And the abyss. Entonces, ¿cuál es el abismo? So what is the abyss? El abismo es como el mar, The abyss is like the un ocean, lugar donde, ¿verdad? Profundo, lleno de agua. a dark place with water. Probablemente cuando se refiere al abismo se está refiriendo a los demonios. Maybe when it's referring to the abyss, it's talking about the demons. Porque la palabra de Dios dice que nosotros, la iglesia, Because the Word of God tells us that us, the church, vamos a juzgar hasta los ángeles. will even judge angels. El infierno es un lugar, Hell is one place, el abismo es otro lugar, the abyss is another, y las prisiones de oscuridad de los ángeles caídos es otro lugar. and the princes of darkness, where the fallen angels are, is Y todo another. eso la palabra de Dios no lo registra. And the Word of God registers all of Por this. eso la Biblia dice que echemos mano de la vida eterna. That's why the Word of God tells us to, Tenemos keep que our sight ver on that. más allá. We have to see beyond that. Porque como mi esposa decía la
vida, miren, hoy está ella, mañana. Because like my wife said, life is here one day, tomorrow, who knows? Y luego si tienes el coronavirus, And especially if you have Ya the mutado. coronavirus that's already mutated, te vas a llevar 14 mínimo. Supuestamente. supposedly it's very dangerous. Miren con eso del coronavirus. But that whole thing, Algunos dicen que fue creado, ¿no? some say it was created. Y los científicos chinos dicen que fue porque comieron murciélagos. And scientists say that it's because they ate bats. Y probablemente el murciélago estaba enfermito. And maybe the bat was Pues el sick. murciélago podía hacerme achú achú y no me transmitía. Well, the bat can make me sick, but in order to be contagious. Pero si yo me lo como y me meto el virus adentro, pues ya es otra cosa. But you know, if I eat it and then it's in my body, then that's another thing. Y por eso nosotros vemos cómo Dios dejó las reglas That's why we see sanitarias how even God left sanitary rules, de alimentación. health rules, Donde Dios dice, de ese animal comes, where God says if you eat from this de animal, ese no comes. and you can eat from this animal, you can't eat from that animal. Ese perro se lo come, pues tú no. That dog will eat it, but you can't eat it. Las carnitas The pork ribs están bien buenas. are delicious, Luego el cuerito. Bueno, las carnitas pues te hacen daño, no comas. but they're not good for you. Don't eat it. Pues es un animal inmundo. The pig is an unclean animal. De vez en cuando sí, ¿no? Every once in a while. Bueno, o sea, Dios nos dejó todas estas reglas, órdenes, So God left us all these orders, instrucciones. instructions, Porque si ustedes se fijan, mire, hasta los perros because if you pay attention, even ya están dogs, dando vuelta ahí en el palo. they're roasting dogs now. Las ranas, Frogs, las cucarachas, cockroaches, los murciélagos, los gatos, bats, cats, los burros, los caballos, the horses, Todos the los estamos donkeys, we're eating everything now. Y Dios por eso dejó esas reglas. And that's why God left that rule. Por eso Dios nos dejó nuestra alimentación. He even left our health regimen. Pero ya ahora miren hasta las morenas, ¿saben qué son las morenas? No las morenitas, no. Las morenas son las vigorotas bien grandotas. But now even those very long black snakes, O sea, miren, se comen todo. they're eating everything now. Probablemente fue que el virus lo mutaron. Maybe they did mutate the virus. Probablemente fue un juicio de Dios sobre esas naciones. Maybe it was God's judgment on those people, Donde dice, ¿verdad? Que se transmitió a través de un murciélago. or it was transmitted through a bat. Ya uno ve las víboras, las vigorotas, se las comen. We see that they eat the very big pythons and boas now, anacondas. Y digamos, no hay comida, sí hay comida. And you can ask, well, Yes. there's no food. Yes, there is a lot of food. Nada más que ya la mente se torció tanto. It's just that the mind got so twisted now. Está ahí, ¿verdad? La barbacoa y... We see the barbecue vaca. there, we see beef there, No, yo quiero esa víbora asquerosa, bien fritita. and we're like, no, I want that big old anaconda right there. O sea, si nosotros nos fijamos, So if we pay attention, nosotros estamos dándonos cuenta cómo el corazón del hombre se desvía hasta en el alimento. we're realizing how even the heart of man is going sideways, even in the food. Es algo increíble, de verdad, es a donde podemos llegar si no hay una guía. It's incredible how far we go if we have no guide. Y Dios en el libro de Génesis nos dijo de ese sí, de ese no, de ese sí, de ese no. And God in the book of Genesis, it even tells us you can eat from this, you can't eat from that, you can eat from this, you can't eat Es from que le that. dijo a Pedro que de todo comiera. But and people say, well, he told Peter he can eat whatever he wants. Él estaba hablando de la salvación. Well, he was talking about Aclarando, ¿verdad? salvation, Por si alguien dice, no, pues es que le enseñó a todos. clearing it out. Hasta la víbora zombie. If before people say you can even eat Esa sí the la- zombie la cosa. snake, because that is disgusting. Pero bueno, entonces nosotros vemos que Dios, miren, ya verdad, fuera del paréntesis, So in parentheses, volvemos al tema. outside, Entonces going back Dios, to the topic, Dios nos abre los ojos del entendimiento. God opens our eyes of understanding. Nos abre los ojos al mundo espiritual. He opens our eyes to the Mi spiritual hermano, yo world. no creo en eso. You can say, I Es don't cierto believe si in it, crees. but you're lying because you do. No, si quieres seguir en tus cosas, You pero just want bueno. to keep going in your ways, but that's not it. Porque es que, mire, de verdad, ya si alguien te dice, es que yo no creo en tu Dios, dile mentira. Because if someone tells you, I don't believe in your God, say, you're lying. Tú crees hasta más que yo, a lo mejor, por eso tienes miedo. You probably believe more than I do, that's why you're afraid. Nada más que quieres seguir en eso. You just want to keep O sea, going ya in your veremos, sin. es que la Biblia lo dice. The Bible even tells us En Juan 3:16 hasta de abajo, in hasta John 19. Ahí lo 3:16 dice. all the way to verse 19, ¿Ya it para qué tells nos us hacemos otra cosa?
You know, why are we pretending O something? sea, los desentendidos. Why are we Entonces acting voy a like dejar we la don't mente ahí para que understand? jueguen. ¿Para qué nos hacemos los desentendidos? Why do we act like we don't understand? Bueno, entonces nosotros vemos que Dios nos enseña todos estos lugares. Well, we see that God shows us all these different El places. infierno, ¿verdad? La palabra de Dios, nosotros vemos que Dios no lo hizo para We nosotros. see that God didn't make hell for us. ¿Qué Dios tan malo? People say He's a very ¿Por evil qué Dios hizo God. el infierno? Why did He make Es que no hell? lo hizo para nosotros. He didn't make it for us. Pero ahí vamos nosotros. But we Ahí go. vamos, para allá. We go ourselves. Y Dios hasta sacrificó a su hijo And God even sacrificed His Son para que no fuéramos. so that we wouldn't go. Imagínense nada más qué sacrificio hizo. Imagine that big sacrifice He made. Nosotros vemos, ¿verdad? A veces vemos el lado de las consecuencias Sometimes we see the side of the de consequences nuestros actos of our acts, y culpamos a Dios. and we blame God, Pero ya Dios puso ahí el remedio but God already put the medicine there, y no queremos ver eso. and we don't want to see Por that. eso nosotros vemos que la Biblia también nos dice que Dios, el infierno lo hizo, la palabra infierno quiere decir el lugar de los muertos, ya hablamos de eso también. Once again, hell means the place of the dead. Lo hizo para Satanás y sus He ángeles. made it for Satan and his demons. Y como estamos diciendo, hasta abogados nos hacemos del diablo. And like we were saying, we even become Satan's ¿Y lawyers por qué sometimes. Dios condena al diablo? Because we say, why did God condemn ¿Que Satan? Dios no tiene el poder para salvar? Doesn't He have the power to save Satan? Pues primero sálvate tú. Well, first save yourself. Y ya luego ya verás que Dios te va a guiar para tener otras prioridades y vas a entender por qué el maligno nada más no se va a salvar. And God will help you so you can see your other priorities and realize that evil is going to stay evil. It's not going to No change. porque Dios no pueda ni quiera, Not because God can't when He doesn't want to change it, sino que el que no quiere es a Él. Es Él. but because the one that doesn't want to change is the devil Gloria a himself. Dios. Entonces nosotros estuvimos viendo, ¿verdad? Del infierno. So we were seeing about hell. Estuvimos viendo un poco del lago de fuego y azufre. We were seeing a little bit about the lake of fire. Estuvimos viendo cómo el azufre, We were seeing how the sulfur pues es algo que tóxico. isn't the toxic. Dice, ¿verdad? Que tiene un aroma muy feo. Has a very bad aroma Ahí donde pues hay azufre. because it's sulfur. Entonces nosotros vemos que miren, aquí hay algo bien interesante. And there's something very interesting here. Porque uno puede decir, bueno, ¿y por qué Dios no los manda ya de una vez al lago de fuego? Because one may ask, why can't God just send them automatically there? ¿Por qué Dios los tiene que tener allá esperando? Why is He waiting? Why is He keeping them in hell before the Porque sending into the miren- lake of fire? ¿Los está torturando? Because it's torturing them? No. No. Porque si nosotros entendemos los tiempos de Dios, Because if we understand the times of God, el lago de fuego the lake of fire va a ser inaugurado ya cuando bueno, el maligno el anticristo lo va a inaugurar con el falso profeta. will be inaugurated after the Antichrist comes with the false prophet. Pero después de que sea el juicio del trono blanco, But after the judgment of the white throne, donde va a ser lanzada la verdad todos el Hades where Hades y el abismo, and all of those in the abyss, dice que todos ellos van a ser lanzados al lago de fuego. so that all the people there will be thrown into the lake of fire. Bueno, cuando eso pase, But when that happens, la Biblia dice que esta tierra ya no va a existir más. the Bible says that this world won't exist. Dios va a crear cielo nuevo He'll create new heavens y tierra nueva. and a new No earth. es el milenio. It's not the millennium. Esto es cuando entremos a la eternidad. This is when we enter eternity. Porque eso ya va a ser después del milenio. Because this will be after the millennium. La Biblia dice que, ¿verdad? Que cuando las naciones, porque va a volver a haber naciones, The Bible says that the nations, because there's going to be nations again. por ejemplo, ahora que la tercera guerra mundial, For example, now we're on World War III. que va a ser el Armagedón, That's going to be the Armageddon. bombas atómicas y todo va a ser una destrucción gigantesca. You know, nuclear weapons is going to be a disaster. La Biblia dice que solamente la tercera parte de este mundo va a quedar con vida. The Bible says that only 1/3 of this planet will be left alive. Toda la demás va a ser destruida probablemente por bombas atómicas, por meteoros, And the rest will be destroyed by nuclear weapons. No sabemos. We don't know. porque nosotros vemos que cada año Because we see that every year. o a más de una vez Or more than one time. han pasado meteoros cerca de la Tierra. We've seen that meteors have gone. Y uno dice, no, es que sí va a pegar, And one can say, no va a pegar. one's going to hit. No, it's Puede not. pegar uno ya cuando la iglesia no esté aquí. It could hit the earth after the Christians leave. Pues estamos expuestos a todo eso. So we're exposed to all this. Por eso nosotros tenemos
que entender pues en qué tiempos estamos. That's why we have to understand what times we're in. Entonces nosotros vemos que ya después de todo eso, So we see that after all that, nosotros entramos en el milenio. we enter the millennium. Volvemos a poblar la tierra We populate the earth again. en 1000 años. In 1,000 Va a haber years, un montón de gente. there'll be a lot of people. Porque imagínense, si 8 personas, Because imagine if 8 people, Noé, sus hijos y sus nueras, Noah, his wife, his kids' wives, llegaron hasta la Patagonia con sus hijos. even got to the Tú y, yo their somos, kids. tú y yo somos descendientes de esa familia, You know, we're descendants of that family. de la familia de Noé. Of the family of Noah. Porque la primera, cuando Adán y Eva, ¿verdad?, estuvieron aquí, bueno, fueron todos inundados. Because when Adam and Eve were here, their descendants were all Y solo flooded, quedaron esa familia. where they all drowned in the flood, and Entonces nosotros only en 1000 Noah años survived. vamos a repoblar la tierra nuevamente. So in 1,000 years, we'll repopulate the earth again. Por eso nosotros tenemos, ¿verdad?, que ver más allá That's why we have to see beyond that, de este mundo. beyond this world. Ya donde tú ves, ya todo el mundo está enseñando sus armas. When there's going to be a time when everyone's going to be showing Ya que weapons. China sacó el Satán 2, el no sé qué 3, That China came out with, you know, their nuclear weapon called Satan #2. Rusia Russia, y todos esos lugares. and all those countries. Entonces nosotros tenemos que ver qué hay más allá. So we have to see what's beyond that. El desestabilizamiento, sí, los países están desestabilizados económicamente. You know, economically, the countries are all financially not En stable. otras palabras, están en quiebra, In other words, they're broke. ¿verdad? Porque ya estamos tan globalizados, tan unidos, Because we're so globalized, so united, y que si hubiéramos hecho lo que la Biblia dice, that if we did what the Bible said, nuestras milpas darían como tienen que dar. then everything would go as it should. La tierra daría su fruto, The earth would give its fruit. porque la Biblia también da instrucciones para la tierra. Because the Bible even gives instructions for how to Cada 7 harvest. años se tenía que dejar un año descansar. After every 7 years, they had to rest for 1 year. Y ahora, pues creo que ya ni descanso tiene. And now, O sea, the estamos land doesn't rest. destruyendo So we're destroying lo que Dios nos dejó encargado. what God left in our care. Entonces nosotros vemos a través de la palabra de Dios And we see through the Word of God que Dios nos deja toda esa clase de instrucciones that God leaves all these types of instructions para que nosotros so that we pues sepamos cómo guiarnos en esta tierra. could know how to guide each other in this land. Porque pues son realidades, Because they're realities, y son realidades tan ciertas, ¿verdad? Que tarde o temprano vamos a despertar realities so true that one day we have to wake up to them. a nuestra realidad. We have to wake up to our reality. ¿Por qué? Porque es una realidad Because, once again, it's a y todos lo reality. sabemos. And we all know it. Vamos a Apocalipsis capítulo 19, Let's go to the book of Revelations, chapter 19, versículo 20. verse 20. O volviendo, ¿verdad?, a lo del infierno y el lago de fuego, But going back to, you know, the whole topic of hell and the lake of fire, porque Dios está esperando que todos tengan su oportunidad God is waiting for everyone to have the opportunity para ser salvos. to be saved. Porque la Biblia dice, ¿verdad?, que hasta que se junte el número de los escogidos, Because the Bible says that only when the number of the chosen ones la iglesia va a salir. reaches its number, then the church will Y este leave. mundo se le va a ser dado a Satanás. And this world will be handed over to Satan. Entonces van a nacer y todo eso. So, you know, they're going to be there. Y pues todos tuvieron su oportunidad. And everyone had their opportunity. Vayan al trono blanco y tu nombre no está aquí. Get to the white throne, you know, A your ver, name's not on enséñame, the no está list. aquí en el libro de la vida. Your name's not on the book of Mira, ahí life. está tu libro. There's your book. Todas las oportunidades que tuviste para aceptar a Cristo, para aceptar mi sacrificio, All the opportunities to accept Christ, to accept my sacrifice. preferiste quedarte. You had it all, but you Atrapado. decided to stay there. Ahí está. And it's all there on No, your es book. que ese no soy yo. Then you can say, well, it's not me. Hasta con huella digital, yo creo. And you ¿Verdad? probably even has your fingerprint on there. Entonces nosotros vemos que Dios está esperando So we see that God is waiting el número.
the number, para que entonces, ¿verdad?, todos tengan su oportunidad. so that everyone can have their opportunity. Tal vez en los tiempos aztecas y todos aquellos van a ser juzgados. Maybe the people in the, like the Aztec empires, they're all going to be judged. La Biblia nos dice en el libro de Romanos, ellos que no escucharon el Evangelio, The Bible says in the book of Romans that the ones who didn't hear the word of God, van a ser juzgados por sus conciencias, they'll be judged by their conscience, porque es algo que Dios nos dio. because it's something that God gave us. Pero bueno, But well, entonces nosotros vemos, vamos a Apocalipsis capítulo 19 let's go to the book of Revelation, chapter y su 19, versículo 20, verse 20. porque de verdad que miren tantas cosas que están pasando, Because so many things that are happening now, tantas muertes lamentablemente, unfortunately, so many deaths, por violencia, por enfermedades, by violence, by sickness, por tantas cosas. by so many things. Apocalipsis capítulo 19 Revelation chapter 19, y la iglesia dormida. and the church is asleep. Capítulo 19, versículo 20. Chapter 19, verse Ay, 20. me ofendió, hermano. And you could say, why you offended me. No, yo no te ofendí, fue Dios. No, I didn't offend you, God did. Vamos a Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. Dice, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Y habiendo adorado su imagen, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. But the beast was captured, and with it the false prophet who had performed the signs on his behalf. With these signs he had deluded those who had received the mark of the beast and worshipped its image. The two of them were thrown alive into the fiery lake of burning sulfur. Y miren lo que dice el 21. And look at what 21 says. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellas. The rest were killed with the sword coming out of the mouth of the rider on the horse, and all the birds gorged themselves on their flesh. Aquí dice, ¿verdad?, que fueron muertos. It says here that everyone else was killed. ¿Y para dónde descienden los muertos? And where did the dead ones go? Si no, ahí hubiera dicho If not, it would have said que se fueron con ellos al lago de fuego. it would have said that they went. No, ellos descendieron para allá abajo a esperar otros 1000 años. No, they went back down there to wait another 1,000 years. Entonces nosotros vemos que la palabra que se usa aquí es lanzados. It says that they were taken. They were thrown. ¿Y alguien se ha lanzado? And has anyone ever threw themselves on something? ¿Dónde nos lanzamos? Where do we throw ourselves on? Pues en los lagos, ¿no? Hay un clavado. Lakes, pools, Lánzate, aviéntate. ¿sí? tide. O sea, fueron lanzados al lago de fuego. So they were thrown into the lake of fire. Que arde, ¿verdad? Ahí es donde va a estar la bestia y el falso profeta. That's where the beast and the false prophet O sea, el will be. anticristo. The Antichrist. Ellos van a inaugurar ahí, van a ir a ser los primeros. They'll be the first ones there. Gloria a Dios. Vamos en el capítulo 20 Let's go to chapter y 20, versículo del 1 al 3. verse 1 to verse Vi un 3. ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y los ató por 1000 años. I saw an angel coming down out of heaven having the keys to the abyss, and holding in his hand a great chain. He seized that dragon, that ancient serpent who is the devil or Satan, and bound him for 1,000 years. Y el 3 dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. He threw him into the abyss and locked and sealed it over him to keep him from deceiving the nations anymore until the 1,000 years were ended. After that, he must be set free for a short time. ¿Se fijan cómo Satanás no puede estar en el infierno? So you see that Satan can't be in hell. Ahí lo mandaron al abismo. They sent him to the abyss. La Biblia dice que al abismo. The Bible says the abyss. Y la Biblia dice, y el Hades y el abismo trajeron a sus muertos. And the Word of God also says that Hades and the abyss brought their dead to Y him. los demonios, And the demons, cuando vieron a Cristo, when they saw le Christ, dijeron, no nos mandes al abismo. they said, don't send us back to the abyss. En el abismo están los demonios. Because in the abyss, that's where the demons are. Y ahí va Satanás también para allá. And Satan is there as well.
Ahí, verdaderamente, ahí les encargo a ahí. You know, God's like, here, take Y care of ahí this dice guy. que ¿saben quién va a tener la fuerza para arrojar? And do you know who's gonna have the strength to throw him in the Están los air? querubines, los serafines. There's the cherubims, the seraph. Ahí dice que un ángel It says that an angel. va a ser tan, ¿verdad? Dios le va a dar la autoridad God's gonna give him the authority para mandarlo al abismo. to send him to the abyss. Mientras él lo va a tener, pues sí, atado o encarcelado por 1000 años. They're gonna have him there closed for 1,000 years. Entonces nosotros vemos que hay diferentes lugares. So once again, we see that there's different places. Aquí el diablo no va para el infierno todavía. Here we see that Satan doesn't go to hell yet. Vamos a Apocalipsis, aquí mismo en el 15. Let's go to chapter 15. El 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Alright, let's go to Book of Revelation, chapter 20, verse 15. Anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. El 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. In verse 14 it says, then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. ¿Quiénes fueron lanzados al lago de fuego? They were thrown into the lake of fire. El Hades. Miren, Hades. la Biblia dice Look, the Bible says que el último enemigo that the last enemy a ser derrotado to be defeated es la muerte. is death. Pero nosotros a través de la palabra de Dios nosotros vemos que la muerte But through the word of God, we notice that death es una condición. is a condition, Quiere decir separación. which means separation. Entonces cuando la Biblia dice y la muerte fue lanzada al lago de fuego So when the Bible says that death was thrown into the lake of fire y el Hades, and Hades, la palabra quiere decir lugar de los muertos, Hades means the realm of the dead, fue lanzado al lago de fuego. was thrown into the lake of fire. Entonces, ¿quién es la muerte? So who is death? La muerte son todos aquellos Death, it represents everyone que murieron sin Cristo. who died without Christ. No es el que va a aventar un demonio, no. It's not that he's going to throw a Va a demon. aventar todas aquellas personas He's going to throw all the people que no aceptaron la salvación. that didn't accept salvation. Porque vamos a leer desde el capítulo 11. Let's go from verse 11. Ya después de los 1000 años dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. It says, then I saw a great white throne and him who was sitting on it. The earth and heaven fled from his presence, and there was no place for them. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Another book was opened, which is the book of life. The dead were judged according to what they had done, as recorded in the books. ¿Qué palabra usa Dios para estas personas? What word does God use to describe these people? No le dice humanos, He doesn't say humans. no le dice, bueno, y fueron juzgadas las personas. He doesn't say the people were judged. ¿Cómo le dice? What does he call them? Los muertos. He says the dead. Fueron juzgados They were judged porque ahí está escrito because it is written there. todo lo malo que nosotros hicimos. Everything wrong that we've done. Señor, yo no era, ¿verdad? ¿Cómo vas a decir? And you can be like, it wasn't me. Ah, It con was you. prueba, video, es el que reconoce la cara, facial y todo eso. It even probably has your facial recognition there. Él era mi gemelo. And you're probably gonna like, it's not twin. But no. No va a haber excusa. There's gonna be no excuse. Y para empezar, estando en la presencia de Dios, And to start with, in the presence of God, ¿ustedes creen que vamos a estar ahí? Ay, a ver, ay, Señor, te equivocaste, ese no soy yo. do you think we're gonna be like, yeah, God, that's not me? Pues ni que. ¿Verdad? Pensamos que Dios es un humano como nosotros. No, Señor, ese no soy yo. ¿Qué te pasa? ¿Estás ciego? ¿Qué? We start to think that God is like human. We're gonna be like, yeah, that wasn't me. Are you ¿Se blind? acuerdan del libro, el versículo de Salmos que leímos? Do you remember the song that we read? Ellos no están ahorita ya diciendo, no, pues es que fue tu culpa, Señor. Pues They're not down there blaming God, saying that's your fault that I'm here. ellos allá están diciendo, Señor, pues tú eres justo. They're saying, God, you're just. Por mi culpa. It's my fault that I'm here. Bueno, todo eso, ¿verdad? Anyways, Gloria a Dios. Por eso nosotros tenemos que despertar. so we have to Y wake Dios nos up. va a contestar muchas preguntas. And God will answer all our Y questions. muchas veces las guardamos en nuestro corazón. Many times we have them in our heart.
words. Pero la Biblia dice también que Dios va a secar toda lágrima. And the Bible also says that he'll dry Allá en el tears. cielo nos vamos a llevar sorpresas. In heaven we'll be full of surprises. Que tú vas a decir, ¿tú estás aquí? They're going to be like, you're here? Oye, ¿dónde está aquel Where's ungidote? that one anointed man? No, pues ya ese fue el primerito ese después del diablo. After Después de the Satanás Satan, fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué? he was the first one that was thrown into like a fire after Satan. Pero si predicaba, What? But he used to preach so echaba fuera well. milagros. He had miracles made. No, pues no, mira, ahí está su libro, todo lo que hizo. Dios mío. No, I mean, look at his book. Everything that he did wrong is there. Y aquel que, porque lo vemos en la palabra de Dios, Because we see it in the Word of God. que dice, ¿verdad? Que se presentó un fariseo y oraba y decía, Señor, yo te doy gracias. That said that a Pharisee presented himself and he was like, God, I Porque give no soy thanks como ese naco, no dijo naco, era como ese, because I'm not like that bum over there. ¿verdad? Y yo te doy gracias porque yo ofrendo y diezmo. No yo te doy, hasta gritaba. He would even scream, I thank you because I can't give offerings and tithes. Y dice que por allá atrás estaba uno diciendo, Señor, ten misericordia de este humilde pecador. And there was someone behind him that said, God, have mercy on this Porque él sinner. reconoció su pecado. Because he recognized his own sin. He Y la said, Biblia "Have dice mercy on me." que él fue más justificado que aquel que se alardeaba. And the que Bible says gritaba. that man who said, who prayed quietly was more humble than the one who was over there screaming. Y les digo, aquí el único que conoce los corazones So like I said, the only one who knows the hearts, y aún las intenciones de cualquier persona, de cualquiera. even the intentions of Es any Dios. person is God. Por eso nosotros no podemos juzgar y decir, no, pues este fue o no. Nada, That's why we can't Dios judge nos and guarde. say, oh, he may ¿verdad? be Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios. And we see in the Word of God. Ahí si no después dice el 12, y vi a los muertos grandes y pequeños ya. El 13, y el mar entregó a los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. The sea gave up the dead that were in it, and death and Hades gave up the dead that were in them, and each person was judged according to what they had done. Por eso la Biblia dice que cuando vino Cristo, That's why the Word of God says that when Christ came, dice que Él rompió el acta it says that he broke the act de los decretos of the decrees que estaban en contra tuya y mía. that was against you and me. O sea, Cristo rompió ese libro, So God broke that book. rompió tus pecados, He broke your sins, rompió toda tu maldad. broke all your evilness. Él la rompió y dijo, yo ya pagué por esos pecados de ese muchacho. He destroyed it and said, I already paid for his sins. De aquel, ¿verdad? Que anda por allá o que hizo lo peor, yo ya los pagué. That person over there who might have done En all la cruz del everything Calvario yo bad, los pagué. but I forgave Es his inocente. sins. He's innocent. Y no, pues ya ven, no, sí señor, tú aceptó el regalo de tu salud. And the angels came Pásale. and said, yeah, he Siervo accepted fiel. it. Come on, sir. Sí, porque a eso vino Cristo, a romper toda esa acusación que está sobre ti. Because that's what Christ did. He came to clean every accusation there was against us. Pero nosotros también dice la Biblia que somos, por eso dice que tenemos un nuevo nacimiento. That's why the Bible says that we have a new birth. Y así como nacimos cuando éramos pequeños, And like when we were born, que necesitábamos agua, leche, comida, nuestro Gerber. like when we were born, we Aquí está nuestro Gerber needed our germ. y nuestra lechita que es la palabra de Dios. And our milk, that is the word of God. Eso es lo que Cristo nos ofrece a la humanidad. That's what Christ offers humanity. Hermano, yo quiero millones de dólares. You know, you can say, I want $1,000, I want $1 million. Gloria a Dios. ¿Dónde? Así, y dice, ¿verdad? Bueno, ya el 15, el 14 lo vimos, y la muerte, y el 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. Vamos a Apocalipsis 14, Let's go to Revelations chapter 14. y ya con eso terminamos 14, capítulo 14, versículo 10 y 11. Verse 10 to 11. Dice, y él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Says they too will drink the wine of God's fury, which has been poured full strength into the cup of his wrath. They will be tormented with burning sulfur in the presence of the holy angels and of the Lamb. Aquí ya está hablando de la imagen, de la imagen de Satanás. Here's how about saying. El 10, y él también beberá del vino, ese ya, ¿verdad? El 11, y el humo
de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tiene reposo día ni de noche los que adoraron a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibiera la marca de su nombre. And the smoke of their torment will rise forever and ever. There will be no day, no rest day or night for those who worship the beast and its image, or for anyone who received the mark of its name. Aquí nos dice, ¿verdad?, que todos aquellos que pues sigan a este que se dejen poner la marca. Here it tells us that everyone who lets the mark be put on them. Es que la marca, por lo que nosotros sabemos hoy en día, By what we know, the mark, ustedes saben que se están poniendo microchips en las manos, ¿verdad?, que no, para que no haya robo ni nada de eso. you know, people are putting like microchips in their hands so they can have all their information there, they won't get robbed. Pero nosotros vemos que pues toda esa radiación causa tumores. But we see that all that radiation will cause tumors. Por ejemplo, si nosotros nos exponemos a la radiación, For example, we expose ourselves to radiation, pues nos va a dar cáncer. it might be cancer. Entonces, la marca dice que va a ser en la mano o en la frente. So people say that the mark will either be on your hand Y miren or nada on your más cómo son forehead. las cosas. And look at how crazy things are. ¿Saben para qué va a ser eso? Do you know what that will be for? Para que pues, mi nombre y todo eso sí. Yeah, it will have all your information. Pero lo que se menciona aquí que la marca va a ser para comprar But what is mentioned here is that people will use this to Y buy vender. things and to sell y things, comprar comida. to buy food. Y ahorita, ¿verdad?, los países están And other countries are que la moneda sube, baja. stressed because the money goes up. Que ya and estamos down, en up and quiebra, down, because we're all que manden comida, to send food que ya no here, hay estos campos, ya no hay lluvia y todo eso. that there's no more rain. La Biblia no nos va a hablar de cuentos de You fantasía. know, the Bible's not going to tell us, fantasy. La Biblia nos está hablando de la realidad de hoy en día. It'll tell us about the reality now. Por eso nosotros tenemos que estar atentos That's why we need to be attentive a todas estas, pues a la palabra de Dios. to the Word of God, Porque la palabra de Dios es lo que nos quiere dar luz, because it's the one that will give us nos light, quiere dar esperanza en un mundo, ¿verdad?, tan give us hope in a tan world extraño. Por eso so disfruta tu strange. So familia, enjoy your families, hasta tu gatito, disfrútalo. even your cat. Disfruta la libertad que nosotros tenemos, porque en muchos lugares ya no la hay. Enjoy the liberty we have because many countries don't have it. México. Mexico, La violencia no para. violence never stops. Ay, hermano, yo creí que iba a parar. No, no para. If you thought it was, you're wrong. Lamentablemente, ¿verdad? Ya las estadísticas ya dijeron que sí, que se aumentó. Sadly, statistics say that it's gone Porque así nosotros vivimos sin Dios. up. Because that's how we live without God. Necesitamos una guía, alguien que nos diga eso está mal, esto bien, esto mal, esto bien. We need a guide, someone to tell us this is wrong, this is good, this is wrong, this is Y el good. único que puede guiarnos a lo correcto es Dios. And the only one who can A guide us través de to la what's palabra, correct is a través de God, su palabra, through His Word, a través de los mensajes. through the messages, ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere para la humanidad. A eso vino Cristo. because that's what Christ came for. Ya Él rompió el acta de los decretos. He broke the act of decrees. ¿Verdad? O dásela a Él para que la rompa. Señor, yo tengo pecados que Dios mío. You know, No me espanto. or give it to Him because, Dios es poderoso He's powerful enough para que rompa todo eso y mira, seas inscrito en el libro de la vida. to break all that and have your name written in the Señor, book aquí of te decía, life. aquí estoy, mira, Agustín Maldonado, aquí está. Ay, sí, qué bonito se ve mi nombre. And so you'll be like, oh look, my name looks so good in Está mi there. nombre, ya vimos todo el libro de lado a lado y no estás aquí. It was better that than for you to look through the whole Entrega book tu and vida a it's not Cristo. there. Give your life to Ven Christ. a Cristo, que eso es lo que Cristo te ofrece. Come to Christ, Esperanza, that's what He vida. offers you No hope, una religión ni nada de esas cosas. not religion. ¿Verdad? Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, bendito Dios, por la salvación de nuestras almas. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, es la que nos guía a toda la verdad, a toda la justicia, Señor. Tu palabra, Señor, es la instrucción que nosotros necesitamos, Padre, en estos tiempos, Señor, porque nosotros vemos a través, Señor, de los acontecimientos que pasaron en la Biblia, Señor, que a través del pecado de Adán, Señor, ya no podíamos estar delante de tu presencia, Señor, pero con tu amor, Señor, por ese sacrificio en la cruz, Padre, tú nos sigues guiando, bendito Dios. Tú nos has dejado esta guía, Señor, para nuestras vidas, Señor, para que nosotros sepamos cómo conducirnos en esta vida que es tan corta, Padre, porque tú nos amaste primero, Señor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Te damos gracias por ese regalo tan maravilloso de nuestra salvación, Padre. Te damos gracias por la esperanza que un día vamos a estar nuevamente delante de ti, Señor, para glorificarte, para que tú nos des esa vida y esa vida eterna, Padre, en la cual, Señor, nosotros seremos, Padre, tus hijos, Señor, y tú serás nuestro Padre. Te damos gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos.